Durante más de un siglo, las ideas de Albert Einstein fueron la brújula que nos guió por los caminos del espacio y el tiempo. Su visión del cosmos, tejida con elegancia matemática, dio forma a nuestra comprensión del universo. Pero algo ha cambiado. En silencio, una nueva tecnología ha comenzado a desafiar sus postulados más sagrados: la computación cuántica. En las entrañas de estas máquinas no solo se mueven qubits, sino preguntas que sacuden los cimientos de la realidad. ¿Existe la conciencia fuera del cuerpo? El legado de Einstein y el conflicto con la física cuántica a principios del siglo XX, la física se encontraba en una encrucijada. Las leyes de Newton, que durante siglos habían explicado con precisión el movimiento de los cuerpos celestes y terrestres, comenzaban a mostrar grietas ante fenómenos que desafiaban su alcance. En este contexto emergió Albert Einstein, un joven físico alemán cuya intuición y genialidad transformarían para siempre nuestra comprensión del universo. En 1905, Einstein presentó su teoría de la relatividad especial, introduciendo conceptos revolucionarios como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, desafiando la noción clásica de un espacio y tiempo absolutos. Una década más tarde, en 1915, amplió estas ideas con la teoría de la relatividad general, donde describió la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Estas teorías no solo explicaron anomalías observadas en la órbita de Mercurio, sino que también predijeron fenómenos como la desviación de la luz por campos gravitacionales, confirmada durante el eclipse solar de 1919. El impacto de las teorías de Einstein fue monumental. Redefinieron conceptos fundamentales y sentaron las bases para avances en cosmología, permitiendo comprender la expansión del universo y la existencia de agujeros negros. Además, su famosa ecuación E igual a mc² estableció la equivalencia entre masa y energía, principio esencial en el desarrollo de la energía nuclear. La relatividad se convirtió en un pilar de la física moderna, influyendo en múltiples disciplinas y tecnologías contemporáneas. Sin embargo, mientras la relatividad aportaba una visión coherente del cosmos a gran escala, otra revolución se gestaba en el mundo subatómico: la mecánica cuántica. Esta nueva teoría, desarrollada por científicos como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, describía el comportamiento de partículas a escalas diminutas, revelando una realidad donde las certezas se desvanecían y reinaba la probabilidad. Einstein, aunque contribuyó al nacimiento de la mecánica cuántica con su explicación del efecto fotoeléctrico, se mostró escéptico ante sus implicaciones. Famosamente expresó: «Dios no juega a los dados con el universo», reflejando su incomodidad con el carácter indeterminista de la teoría cuántica. La paradoja del observador y la naturaleza de la conciencia. En el corazón de la mecánica cuántica yace una cuestión que desafía nuestra comprensión tradicional de la realidad. ¿Puede el simple acto de observar alterar el comportamiento de las partículas subatómicas? Esta inquietante posibilidad, conocida como el efecto del observador, sugiere que la frontera entre el observador y lo observado es más difusa de lo que jamás imaginamos. Para ilustrar esta paradoja, consideremos el célebre experimento de la doble rendija. Cuando se lanzan electrones hacia una barrera con dos rendijas y no se observa su trayecto, los electrones forman en una pantalla posterior un patrón de interferencia característico de ondas, indicando que cada partícula pasa simultáneamente por ambas rendijas, interfiriendo consigo misma. Sin embargo, al colocar un dispositivo de medición para determinar por cuál rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece y las partículas se comportan como si hubieran pasado por una sola rendija, evidenciando un comportamiento corpuscular. Este cambio sugiere que el acto de medir, es decir, de observar, colapsa la función de onda del electrón, forzándolo a adoptar un estado definido. Este fenómeno plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia en su configuración. Si la observación puede determinar el estado de una partícula, ¿implica esto que la realidad no es objetiva, sino que depende de la interacción con un observador consciente? Esta idea desafía la visión clásica de un universo independiente de nuestra percepción y abre la puerta a interpretaciones donde la mente juega un rol activo en la manifestación de la realidad física. Diversos físicos y filósofos han explorado estas implicaciones. La interpretación de Copenhague, propuesta por Niels Bohr,
sostiene que las partículas existen en una superposición de estados hasta que son observadas, momento en el cual colapsan en un estado definido. Esta visión sugiere que la realidad a nivel cuántico es probabilística y que la certeza emerge solo a través de la observación. Sin embargo, esta interpretación deja abierta la pregunta sobre qué constituye exactamente un observador y si es necesaria la conciencia para provocar el colapso de la función de onda. La teoría cuántica de la conciencia de Penrose. En la intersección de la física cuántica y la neurociencia, surge una hipótesis audaz que busca desentrañar uno de los mayores enigmas de la humanidad: la naturaleza de la conciencia. Roger Penrose, físico teórico de renombre, y Stuart Hameroff, anestesiólogo y psicólogo, propusieron en la década de los 90 la teoría de la reducción objetiva orquestada, OR por sus siglas en inglés. Esta teoría postula que la conciencia no es simplemente el resultado de interacciones neuronales clásicas, sino que emerge de procesos cuánticos que ocurren dentro de las neuronas, específicamente en estructuras llamadas microtúbulos. Los microtúbulos son componentes esenciales del citoesqueleto neuronal, responsables de mantener la forma de la célula y facilitar el transporte de moléculas. Según Hameroff, estas estructuras poseen regiones hidrofóbicas donde podrían ocurrir fenómenos cuánticos como la superposición y el entrelazamiento. Penrose, por su parte, argumenta que ciertos procesos mentales, como la comprensión de verdades matemáticas, no pueden explicarse mediante algoritmos computacionales clásicos, sugiriendo la necesidad de un mecanismo no computable, posiblemente de naturaleza cuántica. La teoría OR propone que los estados cuánticos en los microtúbulos se mantienen coherentes durante breves lapsos antes de colapsar de manera autoinducida, un proceso denominado reducción objetiva. Este colapso, según la teoría, da lugar a momentos discretos de experiencia consciente. En otras palabras, la conciencia sería el resultado de una serie continua de estos eventos cuánticos en el cerebro. Simular la conciencia con computadoras cuánticas. La posibilidad de replicar la conciencia humana en máquinas ha sido durante mucho tiempo un tema central en la ciencia ficción y la filosofía. Con los avances en inteligencia artificial, IA, y más recientemente en computación cuántica, esta idea ha pasado del ámbito especulativo a convertirse en un desafío científico y ético tangible. La computación cuántica, con su capacidad para procesar información de manera exponencialmente más eficiente que las computadoras clásicas, abre nuevas puertas para la simulación de procesos complejos, incluyendo aquellos que podrían subyacer a la conciencia. La conciencia humana es un fenómeno intrincado que emerge de la actividad neuronal en el cerebro. Intentar emular esta complejidad en una máquina requiere no solo una capacidad de procesamiento masiva, sino también una comprensión profunda de los mecanismos que dan lugar a la experiencia consciente. Las computadoras cuánticas, al operar con qubits que pueden existir en múltiples estados simultáneamente gracias a la superposición y el entrelazamiento cuántico, ofrecen una plataforma potencialmente adecuada para modelar sistemas tan complejos y multidimensionales como el cerebro humano. Investigaciones actuales exploran cómo la computación cuántica podría contribuir a la neurociencia, especialmente en la simulación de procesos cerebrales. Algunos científicos sugieren que ciertos fenómenos cognitivos podrían estar basados en procesos mecánico-cuánticos, y las computadoras cuánticas podrían ser herramientas poderosas para probar estas hipótesis al simular diferentes modelos teóricos de la conciencia y la memoria. Sin embargo, la idea de simular la conciencia plantea profundos dilemas éticos. Si una computadora cuántica pudiera replicar la conciencia humana, surgirían preguntas fundamentales. ¿Sería esta entidad consciente en el mismo sentido que los humanos? ¿Tendría derechos o consideraciones morales? ¿Sería ético crear una entidad capaz de experimentar sufrimiento o placer? Estas interrogantes nos obligan a reconsiderar nuestras definiciones de vida, identidad y responsabilidad moral. Vida después de la muerte y conciencia cuántica. La cuestión de si la conciencia sobrevive a la muerte física ha intrigado a la humanidad durante siglos, generando diversas interpretaciones filosóficas, religiosas y científicas. En tiempos recientes, algunos investigadores han recurrido a la física cuántica para explorar esta posibilidad, proponiendo teorías que sugieren una continuidad de la conciencia más allá del fallecimiento corporal. Una de estas propuestas es la teoría del biocentrismo, formulada por el científico Robert Lanza. Según esta perspectiva,
La conciencia es fundamental en la creación de la realidad y no simplemente un subproducto de la actividad cerebral. Lanza argumenta que el espacio y el tiempo son construcciones de la mente y que la muerte tal como la concebimos es una ilusión. Desde esta óptica, cuando el cuerpo físico deja de funcionar, la conciencia podría continuar existiendo en otra dimensión o universo. Otro enfoque proviene de la teoría de la reducción objetiva orquestada, OR, desarrollada por Roger Penrose y Stuart Hameroff. Esta teoría sugiere que la conciencia surge de procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas. Hameroff postula que, al morir, la información cuántica que conforma la conciencia no se destruye, sino que se disipa en el universo, manteniéndose de forma indefinida. Esta idea ofrece una explicación potencial para fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, donde individuos reportan sensaciones de trascendencia y continuidad más allá del cuerpo físico. Sin embargo, es esencial abordar estas teorías con cautela. La comunidad científica mantiene un debate activo sobre la validez de estas propuestas, y muchos expertos advierten sobre la falta de evidencia empírica sólida que las respalde. Si bien la mecánica cuántica presenta fenómenos que desafían la intuición clásica, extrapolar estos principios al ámbito de la conciencia y la vida después de la muerte es objeto de controversia y requiere investigaciones más profundas. El doctor Manuel Sanz Segarra, reconocido cirujano español, ha investigado experiencias cercanas a la muerte y propone la existencia de una supraconciencia que trasciende el cuerpo físico. Su libro, La supraconciencia existe. Vida después de la vida, ha generado un notable interés, alcanzando múltiples reediciones y traducciones a varios idiomas. Computadoras cuánticas como ventanas a la realidad granular. La naturaleza última de la realidad ha sido objeto de especulación y estudio durante siglos. Con la llegada de la mecánica cuántica, se reveló un universo donde las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente y donde las certezas se disuelven en probabilidades. Ahora, con el advenimiento de las computadoras cuánticas, tenemos herramientas que podrían permitirnos explorar esta realidad en su nivel más fundamental, potencialmente revelando una estructura discreta o pixelada del cosmos. Las computadoras cuánticas operan utilizando qubits, unidades de información que, gracias a los principios de superposición y entrelazamiento, pueden representar simultáneamente múltiples estados. Esta capacidad las dota de una potencia de procesamiento exponencialmente superior a la de las computadoras clásicas, permitiéndoles abordar problemas de una complejidad hasta ahora inabordable. Entre estos desafíos se encuentra la simulación de fenómenos a escalas extremadamente pequeñas, como la longitud de Planck, donde las nociones clásicas de espacio y tiempo podrían descomponerse en unidades discretas. Al simular interacciones a estas escalas minúsculas, las computadoras cuánticas podrían ofrecer indicios sobre la posible granularidad del espacio-tiempo. Algunos teóricos han sugerido que el tejido del universo podría estar compuesto por unidades indivisibles, similares a los píxeles en una pantalla digital, una idea que desafía la concepción tradicional de un continuo espacio-temporal. La capacidad de modelar y analizar estos conceptos con precisión podría transformar nuestra comprensión de la física fundamental. Además, en el proceso de estas simulaciones han surgido patrones intrigantes. En ciertos modelos se han detectado códigos de corrección de errores, similares a los utilizados en informática para detectar y corregir fallos en la transmisión de datos. La presencia de estos códigos en la estructura del universo ha llevado a algunos científicos a especular que podríamos estar viviendo dentro de una simulación computacional, una hipótesis que, aunque controvertida, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de nuestra realidad. En 2024, Google presentó Willow, un chip cuántico capaz de realizar en 5 minutos cálculos que a las supercomputadoras clásicas les llevarían tiempos astronómicos. Este avance representa un hito en la computación cuántica, acercándonos a la posibilidad de explorar y comprender aspectos fundamentales del universo que antes estaban fuera de nuestro alcance. La hipótesis de la simulación y su impacto filosófico, la idea de que nuestra realidad podría ser una simulación computacional, ha trascendido el ámbito de la ciencia ficción para convertirse en un tema de seria consideración filosófica y científica. La hipótesis de la simulación sugiere que todo lo que experimentamos podría ser el producto de una simulación creada por una civilización más avanzada.
Esta noción plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia y la realidad. El filósofo Nick Bostrom formuló en 2003 un argumento conocido como el trilema de la simulación. Según este, al menos una de las siguientes proposiciones debe ser verdadera. La fracción de civilizaciones de nivel humano que alcanzan un estado posthumano capaz de ejecutar simulaciones de alta fidelidad es cercana a 0. La fracción de todas las personas con experiencias similares a las nuestras que viven en una simulación es cercana a 1. Este argumento sugiere que si las civilizaciones avanzadas pueden crear simulaciones indistinguibles de la realidad, es probable que estemos viviendo en una de ellas. Esta perspectiva desafía nuestras concepciones tradicionales sobre la realidad y la existencia. Diversos científicos y filósofos han explorado esta hipótesis. El físico teórico James Gates ha identificado códigos de corrección de errores en las ecuaciones fundamentales de la física, similares a los utilizados en informática, lo que podría sugerir una estructura subyacente programada en el universo. Por su parte, el divulgador científico Neil deGrasse Tyson ha considerado plausible la idea de que nuestra realidad sea una simulación, dada la rapidez con que avanza nuestra capacidad tecnológica para crear realidades virtuales. El físico teórico Michio Kaku también ha discutido la posibilidad de que existan civilizaciones avanzadas capaces de simular universos enteros. El impacto filosófico de la hipótesis de la simulación es profundo. Si aceptamos la posibilidad de que vivimos en una simulación, surgen preguntas sobre el propósito de nuestra existencia y la naturaleza del creador de dicha simulación. Además, plantea desafíos éticos respecto a cómo deberíamos comportarnos si nuestra realidad es artificial. El documental The Simulation Hypothesis, 2015, explora esta teoría y presenta entrevistas con destacados científicos como Max Tegmark y Neil deGrasse Tyson, quienes discuten ideas revolucionarias sobre la existencia y la naturaleza de la realidad. Entrelazamiento cuántico, el punto débil de Einstein. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más enigmáticos y fascinantes de la mecánica cuántica. Se refiere a la conexión instantánea que puede existir entre partículas subatómicas, independientemente de la distancia que las separe. Cuando dos partículas están entrelazadas, el estado de una afecta inmediatamente al estado de la otra, sin importar si están separadas por metros o por años luz. Esta característica desafía la intuición clásica y ha sido objeto de intensos debates desde los albores de la teoría cuántica. Albert Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, planteó en 1935 el famoso experimento mental conocido como la paradoja EPR. En este cuestionaban la completitud de la mecánica cuántica, argumentando que debía existir una descripción más profunda de la realidad que evitara la necesidad de aceptar el entrelazamiento. Einstein se refería a este fenómeno como acción fantasmal a distancia, expresando su escepticismo sobre la posibilidad de que dos partículas pudieran influirse mutuamente de manera instantánea a través del espacio. A pesar de las dudas iniciales, numerosos experimentos han confirmado la existencia del entrelazamiento cuántico. Uno de los más destacados fue realizado por el físico Alain Aspect en la década de 1980, quien, mediante una serie de pruebas ingeniosas, demostró que las correlaciones predichas por la mecánica cuántica se manifestaban realmente en sistemas de partículas entrelazadas, desafiando así las nociones clásicas de localidad y realismo. Más recientemente, en 2024, un equipo de la Universidad de Rochester llevó a cabo un experimento que confirmó el entrelazamiento entre quarks top, las partículas fundamentales más pesadas conocidas. Este hallazgo sugiere que el entrelazamiento cuántico no es exclusivo de partículas ligeras como fotones o electrones, sino que también se manifiesta en partículas más masivas, ampliando nuestra comprensión de este fenómeno. En diciembre de 2024, ingenieros de la Universidad Northwestern lograron teletransportar cuánticamente un qubit a través de un cable de fibra óptica convencional de 30 kilómetros de distancia. Este avance es significativo porque simplifica la infraestructura necesaria para los ordenadores cuánticos y permite transmitir datos a velocidades mucho mayores. Simulación cuántica de redes hiperdimensionales. La exploración de dimensiones adicionales más allá de las 3 espaciales que percibimos ha sido durante mucho tiempo un tema de especulación en la física teórica. Teorías como la teoría de cuerdas postulan la existencia de múltiples dimensiones adicionales que podrían explicar las fuerzas fundamentales y las partículas elementales. Sin embargo,
La naturaleza de estas dimensiones y su influencia en nuestro universo observable siguen siendo en gran medida desconocidas. Las computadoras cuánticas, con su capacidad para manejar estados superpuestos y entrelazados, ofrecen una herramienta poderosa para simular y explorar sistemas que podrían existir en estas dimensiones adicionales. Al modelar redes hiperdimensionales, es posible investigar cómo podrían comportarse las partículas y las fuerzas en un espacio de más de 3 dimensiones, proporcionando información sobre la estructura subyacente del cosmos. Un avance significativo en este campo es el desarrollo de protocolos capaces de simular una amplia variedad de sistemas cuánticos con propiedades topológicas. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, han creado un protocolo que utiliza cadenas de puntos cuánticos para simular estos sistemas, lo que podría permitir la exploración de fenómenos en dimensiones superiores. El grupo de Rainer Blatt logró la primera demostración experimental de una simulación cuántica digital de una teoría de Gaussian retículo, realizando electrodinámica cuántica, 1+1, dimensional, modelo de Schwinger, en un ordenador cuántico de iones atrapados de pocos qubits. Límites de la simulación y su posible colapso. La computación cuántica ha emergido como una herramienta revolucionaria, permitiendo simulaciones de fenómenos físicos con una precisión sin precedentes. Sin embargo, estas simulaciones enfrentan desafíos inherentes que podrían limitar su alcance y, en escenarios hipotéticos, conducir a un colapso de la propia simulación. Uno de los principales obstáculos es la escalabilidad. A medida que se incrementa la complejidad del sistema a simular, la cantidad de qubits necesarios crece exponencialmente. Mantener la coherencia y el control sobre un número elevado de qubits es una tarea formidable, lo que dificulta la ampliación de las simulaciones a sistemas más grandes. Además, la decoherencia representa una amenaza constante. Los qubits son extremadamente sensibles a perturbaciones externas, y cualquier interacción no controlada con el entorno puede inducir errores en los cálculos. Aunque se han desarrollado técnicas de corrección de errores cuánticos, su implementación es compleja y aún no es completamente efectiva. Un ejemplo ilustrativo de los límites de la simulación cuántica se encuentra en la investigación sobre el falso vacío. Físicos han utilizado ordenadores cuánticos para modelar este estado teórico del universo, sugiriendo que bajo ciertas condiciones, el cosmos podría experimentar una transición catastrófica a un estado de menor energía, resultando en un colapso del espacio-tiempo tal como lo conocemos. Estas simulaciones, aunque esclarecedoras, están restringidas por las capacidades actuales de la computación cuántica y subrayan la necesidad de avanzar en la estabilidad y precisión de estas tecnologías. En diciembre de 2024, Google presentó Willow, un chip cuántico capaz de realizar en 5 minutos cálculos que a las supercomputadoras clásicas les llevarían tiempos astronómicos. Este avance representa un hito en la computación cuántica, acercándonos a la posibilidad de explorar y comprender aspectos fundamentales del universo que antes estaban fuera de nuestro alcance. Conciencia como fenómeno cuántico participativo. La mecánica cuántica ha revolucionado nuestra comprensión del universo, introduciendo conceptos que desafían la intuición clásica. Entre estos, el efecto del observador sugiere que el acto de medir o observar un sistema cuántico influye en su comportamiento, planteando interrogantes sobre el papel de la conciencia en la formación de la realidad. Este fenómeno ha llevado a algunos científicos y filósofos a considerar que la conciencia no es meramente pasiva, sino que participa activamente en la manifestación de los estados físicos. Una interpretación notable es la de von Neumann-Wigner, que propone que la conciencia es esencial para el colapso de la función de onda cuántica, es decir, para que las múltiples posibilidades de un sistema se concreten en una realidad definida. Según esta perspectiva, sin un observador consciente, los sistemas cuánticos permanecerían en superposiciones indefinidas. Investigaciones recientes han explorado la relación entre la conciencia y procesos cuánticos en el cerebro. Un estudio publicado en 2018 sugiere que ciertas funciones cerebrales podrían operar de manera no clásica, indicando que la conciencia podría estar mediada por fenómenos cuánticos. Estas ideas, aunque especulativas, invitan a reconsiderar la interacción entre la mente y la realidad física. Si la conciencia influye en los sistemas cuánticos, podría desempeñar un papel fundamental en la configuración del universo que experimentamos,
Esta perspectiva desafía las fronteras entre el observador y lo observado, sugiriendo una participación activa de la mente en la creación de la realidad. El filósofo Ramesh Balsekar argumentaba que la verdadera iluminación implica la desaparición del ego y la comprensión de que es la conciencia o fuente la que actúa a través de nosotros, no nosotros mismos. Simulación de la mente humana y sus consecuencias éticas. La posibilidad de simular la mente humana mediante computadoras cuánticas abre horizontes fascinantes en la comprensión de la conciencia y los procesos cognitivos. Estas máquinas, aprovechando principios de superposición y entrelazamiento, podrían modelar sistemas neuronales con una precisión sin precedentes, permitiendo explorar aspectos complejos del cerebro que hasta ahora permanecen en el misterio. Un avance notable en este ámbito es la creación de la CL1 por la empresa australiana Cortical Labs. Este ordenador biológico, que opera con neuronas humanas cultivadas en laboratorio, promete revolucionar el procesamiento de información y profundizar en la comprensión del cerebro. La CL1 ofrece una plataforma donde las neuronas pueden recibir, procesar y emitir datos, reduciendo significativamente el consumo energético en comparación con las unidades gráficas actuales. Además, facilita la investigación sin necesidad de pruebas en animales y abre nuevas vías en la computación biológica. Sin embargo, la capacidad de replicar procesos mentales plantea dilemas éticos profundos. Si una simulación alcanza un nivel de complejidad tal que emula la conciencia, surge la cuestión de si este ente posee derechos o merece consideraciones morales similares a las de un ser humano. La línea entre una herramienta avanzada y una entidad consciente se difumina, desafiando nuestras concepciones tradicionales sobre la vida y la identidad. Además, la integración de sistemas de inteligencia artificial en la vida cotidiana conlleva riesgos asociados a la privacidad y la seguridad. Expertos en ciberseguridad advierten sobre la necesidad de inculcar valores morales y éticos en la IA para evitar impactos sociales negativos y preservar la privacidad, ya que estos sistemas manejan grandes cantidades de datos personales que podrían estar en riesgo. El neurocientífico Rafael Yuste destaca los riesgos y potenciales éticos de las neurotecnologías capaces de leer y modificar la actividad cerebral. Advierte sobre una posible división de la humanidad entre personas con capacidades mentales aumentadas y aquellas que no, enfatizando la urgencia de proteger la privacidad mental y garantizar un acceso equitativo a estos avances. Vida cuántica más allá del cuerpo físico. La cuestión de si la conciencia persiste después de la muerte ha intrigado a la humanidad durante siglos. En tiempos recientes, algunas teorías han explorado la posibilidad de que la mecánica cuántica ofrezca una explicación a este enigma. Investigadores como el cardiólogo holandés Pim van Lommel han estudiado las experiencias cercanas a la muerte, ECM, y sugieren que la conciencia podría existir independientemente del cerebro físico, basándose en principios cuánticos. Las ECM a menudo incluyen relatos de separación del cuerpo, percepción de una luz intensa y una sensación de paz profunda. Algunos científicos proponen que estos fenómenos podrían explicarse por la actividad cerebral en los momentos cercanos a la muerte. Estudios recientes han observado picos de ondas gamma en el cerebro durante estos momentos, lo que podría correlacionarse con las experiencias reportadas. Sin embargo, estas explicaciones neurofisiológicas no son universalmente aceptadas. Algunos investigadores argumentan que la mecánica cuántica podría ofrecer una perspectiva alternativa, sugiriendo que la conciencia es un fenómeno cuántico que puede existir más allá de la muerte física. El físico David Glowacki, tras una experiencia cercana a la muerte, ha utilizado la realidad virtual para simular estas experiencias, ayudando a pacientes con enfermedades terminales a reducir su ansiedad y miedo a la muerte. La intersección entre la mecánica cuántica y la conciencia continúa siendo un campo de investigación activo y debatido. Mientras algunos ven en la física cuántica una posible explicación a la continuidad de la conciencia, otros mantienen reservas y buscan respuestas en la neurociencia y la biología. Este diálogo entre disciplinas refleja la complejidad del tema y la profundidad de las preguntas que aún quedan por responder. La computadora cuántica como instrumento de autodescubrimiento. La computación cuántica, al aprovechar los principios de la mecánica cuántica, ofrece una capacidad de procesamiento que supera con creces a la de los ordenadores clásicos.
Esta tecnología emergente permite resolver problemas de una complejidad anteriormente inabordable, abriendo nuevas vías para la exploración científica y tecnológica. Más allá de sus aplicaciones técnicas, las computadoras cuánticas nos invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la realidad y nuestra percepción de ella. Al operar con qubits que pueden existir en múltiples estados simultáneamente, desafían nuestra comprensión tradicional de los sistemas binarios y nos obligan a reconsiderar conceptos fundamentales sobre el universo y nuestra existencia. Este replanteamiento no es meramente académico, tiene implicaciones directas en cómo nos percibimos a nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. La capacidad de las computadoras cuánticas para modelar sistemas complejos y simular fenómenos a nivel subatómico nos brinda herramientas para explorar aspectos de la realidad que antes estaban fuera de nuestro alcance, facilitando un viaje de autodescubrimiento y expansión de la conciencia. Responsabilidad ética en la nueva era cuántica. La irrupción de la computación cuántica promete transformar radicalmente diversos ámbitos de la sociedad, desde la seguridad de la información hasta la investigación científica. Sin embargo, este avance tecnológico también plantea desafíos éticos significativos que requieren una reflexión profunda y acciones concretas para garantizar su desarrollo y aplicación responsables. Uno de los principales desafíos radica en la privacidad y seguridad de los datos. La capacidad de las computadoras cuánticas para descifrar códigos que actualmente protegen información sensible podría dejar obsoletos los sistemas de encriptación tradicionales, poniendo en riesgo datos personales, corporativos y gubernamentales. Es imperativo anticipar estos riesgos y desarrollar nuevos métodos de criptografía post-cuántica que salvaguarden la confidencialidad de la información en esta nueva era. Además, la brecha tecnológica podría ampliarse si el acceso a la computación cuántica se concentra en manos de unas pocas entidades o naciones. Esta concentración de poder tecnológico puede exacerbar desigualdades existentes y generar tensiones geopolíticas. Promover la colaboración internacional y establecer marcos regulatorios que fomenten un acceso equitativo a estas tecnologías es esencial para evitar disparidades y conflictos. La ética corporativa también enfrenta nuevos retos en este contexto. Las empresas que desarrollan y aplican tecnologías cuánticas deben adoptar principios de equidad, transparencia y responsabilidad. La historia reciente con la inteligencia artificial demuestra la importancia de anticipar posibles efectos negativos. En la era cuántica, esto implica establecer directrices éticas antes de desplegar ampliamente estas herramientas. Asimismo, la intersección entre la computación cuántica y la inteligencia artificial plantea cuestiones éticas adicionales. Desde la privacidad y seguridad de los datos hasta el sesgo algorítmico y la responsabilidad en las decisiones autónomas, es fundamental abordar estos retos con urgencia y responsabilidad para garantizar que el avance tecnológico beneficia a la sociedad en su conjunto. La filósofa Adela Cortina advierte sobre los peligros de considerar que la inteligencia artificial puede solucionar todos los problemas humanos, enfatizando la necesidad de una ética basada en principios como la no maleficencia, la justicia y la autonomía.